buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico, edición del miércoles. Vamos a ver cómo ha ido la cosa en la bolsa. Ya les adelanto que positivo, que mantenemos esos 10.000, esos queridos 10.000 puntos y que lo hemos hecho hoy con un ligero avance. 0,78% al cierre, hasta 10.083,60 puntos y segundo día que estamos por encima de los 10.000. Una maravilla. Las tres compañías que más suben en el día de hoy son Siemens Gamesa, que acredita un avance del 3,44% hasta 16,10. Acciona, la constructora de la familia Entre Canales, 3,06 de avance, 117,90 al cierre. Lleva 2 días entre las que más mejoran posiciones. Celnex, la tecnológica, 2,09% arriba, 48,89 al cierre. Por contra, las tres compañías que más bajan en la sesión. ACS, la constructora de Florentino Pérez, 4,37% abajo, a cierre 29,75. Sorprendente, luego hablaremos de ACS en nuestra tertulia. La holding de Telecinco Mediaset, que pierde 0,67% y cierra en 5,01%. Y la Telefónica Más Móvil cierra con merma del 0,33% en 18,10. Vamos a los fundamentales de la economía española para que ustedes estén correctamente informados de cómo está el pulso de la situación. En términos de aportación al Producto Interior Bruto, cerrado en diciembre, 0,5 trimestral. Si lo quieren anual, el 2% de crecimiento en el año 2019. La inflación, el IPC, pues cerrado en enero, los precios crecieron 1,1%. Ya veremos en febrero que habrá que sumar o restar a esa cantidad. El desempleo, el paro, con la última EPA de diciembre, resulta que afecta al 13,78% de la población activa española. Y el Euribor, que interesa y mucho a los que están negociando hipotecas, tengo que decirles que lleva un promedio en los últimos 12 meses de negativo 0,269, un promedio de risa. Hasta aquí los números, vamos con los temas que van a nutrir nuestra tertulia a la barandilla. El IBEX se afianza en los 10.000 puntos en la segunda jornada en la que cruza la barrera psicológica situada en esos 10.000 puntos. Al mismo tiempo, noticias de la crisis china. El coronavirus ha causado 2.004 muertos reconocidos oficialmente y el gobierno chino admite que hay unos 75.000 contagios. Y un turbio asunto que afecta a la agencia tributaria. Hacienda reclama una millonada a fondos y grandes inversores accionistas del Banco Popular. Les pide que devuelvan las desgravaciones que pudieron hacerse por pérdida en la marcha de esas acciones, que al final este banco fue adquirido por el Santander por €1. Bueno, le preguntaremos a nuestros especialistas qué es lo que más temen, una burbuja en la renta fija o los efectos del coronavirus. En sus manos lo dejo, a ver qué nos dicen. Hablemos de la eléctrica Iberdrola. Esta compañía, presidida por Ignacio Sánchez Galán, sube un 23% en lo que llevamos de año y aporta más de la mitad de los puntos que sube el índice general. Por otra parte, Qatar Airways se refuerza en la holding de Iberia, en IAG, ya controla el 25,1%. Y último episodio del caso Villarejo. Resulta que el excomisario de policía controlaba las llamadas entre periodistas y empleados del banco. Menudo episodio este, más feo. La constructora ACS, la hemos visto antes, que era el líder en pérdidas hoy en bolsa, compensa con ventas el impacto de su filial australiana CIMIC y aumenta sus beneficios en un 5%. Y les hablaremos también de la batalla comercial para conseguir clientes de luz y gas. Repsol ha dado un aldabonazo. Resulta que ofrece hasta 150 € de descuento a los que se quieran hacer clientes para suministro de luz y de gas. Un procedimiento que aviva esa enorme batalla comercial que hay entre los grandes agentes operadores de estas elementales básicas, commodities como son la luz o el gas. A ver qué suerte les depara. Y hablaremos también del indulto de Donald Trump a uno que fue el rey de los bonos basura, Milton Milken. Algunos se acordará, en 1989. Pues les presentamos a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Jorge Colvin, profesor de l'EAE Business School. Muy buenas tardes noches. Buenas tardes. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital y un invitado tradicional y fiel a esta cita. Buenas tardes noches. ¿Qué les ha parecido la sesión de hoy? Empieza usted.
Hombre, la verdad que bastante buena, porque han superado la barrera de los 10.000 y luego, aparte, los principales valores del IBEX 35 están tirando muy bien. El tema bancos, Inditex, Iberdrola, estamos en un buen momento en IBEX 35. Segunda jornada por encima de los 10.000. Bueno, parecía que no íbamos a llegar, o sea que al final los 10.000 era una meta que teníamos puesta, que parecía inalcanzable y ahora pues habrá que luchar por los 20.000, ¿no? O sea que bueno, por lo menos ese es por el siguiente objetivo. Sí, sí. Que no se nos discutan los 10.000, ya sabe que a veces la bolsa es un poco ascensor, que se sube, se baja, en fin, bueno, ese relato ya se lo iremos haciendo. De momento contentos porque la bolsa está por encima, también hoy, de 10.000 puntos. Vamos con la crisis china. Bueno, noticias horrorosas. En lo económico no tanto, pero en lo que es la crisis del coronavirus, pues ya me dirán ustedes. 2.004 muertos certificados por el gobierno chino, 75.000 contagios también certificados por el asunto del gobierno chino. Así es que, y sin embargo en la bolsa, pues todo es felicidad. Bueno, y fíjate que además los rumores son que esos son datos muy lejanos, ¿no?, de lo que sería en realidad. Y parece ser que la economía sufre poco. O a lo mejor lo que le pasa a la economía es que estas cosas les viene bien, ¿no? O sea, que al final hay ciertas empresas que mejoran mucho con esta situación y también hay una situación global de preocupación que lo que hace una crisis como esta es alejar a los chinos del foco. Yo te confieso, Antonio, que no lo entiendo, porque imaginemos que mi responsabilidad fuera exportar Mercedes-Benz a China, estaría horripilado. O si mi responsabilidad fuera exportar Moët Chandon o vino de Ribera del Duero, de Rioja, de lo que fuera. Estaría asustado porque este año me parece que voy a vender poquito. Pero bueno, oye, la bolsa no lo registra y lo que no registra la bolsa aquí no cuenta, ¿no? Hombre, la verdad, muy bien explicado por el lado de la demanda, pero el lado de la oferta es que ahora mismo tenemos las partes de las cadenas de suministro totalmente paradas. Desde el comienzo del año chino están todas las fábricas paradas. Creo que PSA va a empezar el 17 de febrero. Luego, aparte, las previsiones en lo que se llama el año chino no son muy alentadoras, crecimientos de China de menos del 6% para el 2020-2021, con lo cual que no se note la bolsa a corto plazo no implica que a medio y largo plazo haya unos problemas realmente fuertes. Lo cual es verdad que hay que decir que es una oportunidad para algún exportador español, por ejemplo, que vaya a suplir a otro que no quiera ir, o en fin, en algún mercado que desfallezca en este asunto, es una oportunidad que aparece. Siempre que hay una crisis también hay una oportunidad. Bueno, ahora sí que necesito su ayuda porque tenemos que contar una operación tributaria de la agencia tributaria de Hacienda sobre los grandes accionistas, los fondos que tenían grandes inversiones en acciones del Popular y que se descontaron, se desgravaron en sus declaraciones el impuesto de sociedades, etcétera, se desgravaron la pérdida que habían tenido por la caída del Banco Popular. Hacienda ha emprendido una operación mega millonaria, según dicen, contra ellos para que devuelvan lo que se desgravaron, y eso parece un tanto sorprendente. Bueno, lo que ha hecho Hacienda es que fundamentalmente ha pedido en las declaraciones de sociedades del año pasado es que tú tenías un activo y lo has puesto a cero, o sea que la pérdida que tenía ese activo en tus cuentas, lo que has hecho ha sido quitártela de valor y entonces sobre eso has hecho una declaración que al final es ajustar el resto de tus beneficios en otras actividades de inversión, compensarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Hacienda ahora? Que esa declaración está mal hecha porque al ser producto de una actividad que no es una valoración a cero, sino una compra por parte de otra compañía, no puedes reducir el valor a cero. Y además, como has hecho mal la declaración, te mete una multa del 50% sobre esa declaración mal y los intereses, claro. Eso es, o sea que al final para Hacienda es totalmente beneficiosa. O sea, que yo creo que está en primera instancia, pero bueno, eso es difícil que siga adelante. Que se arruinarán con esto del Popular 2 veces. Bueno, lo que ocurre, fíjate que los fondos sí que pueden hacerlo, porque los fondos lo que hacen es valorar el activo a cero, porque es un valor, tienen que meter en un valor liquidativo y en el momento que el valor tiene cero, no tiene una compensación a Hacienda. O sea, que los fondos además, su IRP, o sea, su impuesto de sociedades es del 1%. Eso va más bien por las compañías que lo tenían en su cartera financiera. Don Jorge.
Hombre, yo un poco en la misma línea que Antonio, o sea, al final un poco todo esto está dentro de un marco. El otro día estábamos hablando también de la SICAP también, es decir, parece un poco que el foco está un poco más en los grandes inversores y las grandes fortunas. No sé un poco todo esto a medio y largo plazo lo que va a afectar a la economía española y al ahorro. Lo que está claro es que en la agencia tributaria andan un pelín tiesos. Lo dicen empresarios pequeños y medianos que tardan mucho en devolver lo que se han comprometido a devolver, que cuando se trata de ingresar, pues un día que pasa es un día que te meten un rejón, pero que cuando se trata de devolver todo es muy laxo. Y aquí hay que entender estas campañas que se desatan, que luego veremos, porque aquí se supone que litigarán, y veremos dentro de, no sé, 4 o 5 años qué pasa con esta reclamación multimillonaria sobre las acciones del desaparecido Banco Popular. Bueno, dicen los especialistas que tienen más miedo a una burbuja de la renta fija que a lo que pueda venir del coronavirus. Don Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros venimos hablando de burbuja renta fija los últimos 5 años. Y entonces hemos empezado el año y efectivamente vuelve a pasar lo mismo. La burbuja de renta fija no existe, ni explota, ni... Entonces, bueno, es como lo del lobo, ¿no? Al final pues tiene que venir. Es verdad que lo que ocurre es que los tipos de interés van a permanecer en estos niveles bastante tiempo, ¿no? Y la burbuja explotará realmente cuando los tipos suban y no se lo espere nadie. Entonces es cuando realmente puede pasar algo. Mientras que tengamos los tipos en este nivel, lo que sí que ocurre es que, aunque los tipos caigan unas décimas para abajo, el valor de los activos a la hora de meterlos en una cartera se incrementa. Entonces, difícilmente puede explotar. Y desde luego no veo que vaya a haber movimientos al alza importantes en los tipos de interés en el corto plazo. Hombre, aquí estoy totalmente en línea, es decir, lo que se está esperando tanto el 2020 como el 2021 es que el Banco Central Europeo siga inyectando más liquidez, con lo cual esto quiere decir escenario de tipos de interés bajo. Otra cosa es un poco también lo que lo comentabas, no solamente es la burbuja de renta fija, sino lo que puede afectar a la renta variable, es decir, si se empiezan a subir los tipos de interés, explotar la renta fija, ¿qué es lo que va a generar? Subida de costes de deuda y con ello valoraciones de las empresas mucho más bajas por descuentos de flujos de caja y con lo cual otra vez pérdidas millonarias en bolsa. ¿Qué quiere decir? Que claro, que al final está todo muy interconectados, ¿no? Que hay que tener también esa óptica. Hablemos de nombres propios y me gustaría empezar hoy por Iberdrola. Iberdrola acumula un 23% de subidas en lo que llevamos de año y lo que es más importante, del aumento del índice IBEX 35, la mitad, más o menos la mitad, corresponde a la aportación en la subida de Iberdrola. ¿Cómo ven el valor Iberdrola? Bueno, Iberdrola está claramente con una tendencia que no solamente es de este mes de enero, sino que llevamos una buena temporada. ¿Qué ocurre? Que está premiando todo lo que se refiere a energía verde, a la capacidad que tiene de endeudamiento de la compañía, porque tiene mucha capacidad todavía, a los reajustes que ha tenido, a sus aportaciones por parte de las filiales de otros países. Entonces, yo creo que Iberdrola está, y en general todo el sector eléctrico, está jugando en un buen momento y yo creo que le queda bastante por el lado del descuento positivo. Sí, sí, absolutamente. Y además, y eso unido a un escenario de tipos de interés bajos, donde las valoraciones son altas debido fundamentalmente a esto, un negocio que de por sí está en un negocio regulado, donde conoce perfectamente los elementos, los key drivers que funcionan en el sector, yo creo que es fantástico, totalmente de acuerdo con Antonio. Pues vamos a hablar de IAG, que es la holding tenedora de Iberia y de Vueling, de las dos compañías pues, importantes que hay en el negocio aéreo. Hay un cambio de tendencia porque fíjense que Qatar Airways, que es una compañía oficial de los emires de Qatar, etcétera, ha decidido ampliar su confianza en el holding IAG y ha tomado hasta un 25,1%, lo cual quiere decir que hay alguien en Oriente Medio que cree en esto de las aerolíneas y que está dispuesto a apostar un dineral, porque no está barata IAG precisamente, para reforzar una participación del 25% de la compañía. Eso no sé a dónde nos llevará o qué querrá decir, pero es una compañía pública que entra en una compañía que fue pública y que ahora está privatizada a todos los efectos, la holding IAG, que tiene a British Airways, a Aer Lingus, que son compañías que han sido de bandera como Iberia y que ahora pues viven en la batalla de lo que no es público.
¿Cómo ve la decisión de Qatar Airways? Hombre, yo lo que veo es totalmente con un sentido totalmente estratégico, fantástico. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, Qatar sobre todo está muy orientado a vuelos de Oriente, Oriente Medio, Oriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que IAG sobre todo está muy centrada en temas de Atlántico Norte y Atlántico Sur. Son totalmente complementarios. Y si a eso le unimos ya, pues, cuando ya hubo con la fusión con British Airways, que tenían el hub de Londres y Madrid, tiene totalmente el sentido. Y más teniendo en cuenta las economías de escala, que son sectores de una gran inversión en activos como es el sector aerolíneo. O sea que usted predice como mínimo romance y si acaso boda, ¿no? Sí, evidentemente, pero yo creo que más por necesidades de negocio que por... Sí, yo creo que el sector de las líneas aéreas está buscando ese ajuste porque al final lo importante es el tamaño, la escala. Y al final ese tamaño, si te juntas y encima una compañía como Qatar, que lo que tiene es bastante liquidez y posibilidades de inversión, juntarse con Iberia y con British Airways y Aer Lingus, como has dicho, y hacer una estructura en la que lo que va a premiar es los grandes hubs y los ahorros de costes, es bastante importante y yo creo que va a seguir beneficiando. Y el tema del Brexit también hay que tenerlo en cuenta aquí, ¿no? Porque yo creo que esa separación de Inglaterra de la Unión Europea ayuda a que Qatar pueda tomar una posición que a lo mejor estando dentro de la Unión Europea hubiese sido más difícil. Bueno, ya saben que es compromiso de un servidor tenerles puntualmente informados del caso Villarejo BBVA. Bueno, pues para que no se pierdan episodio alguno. Ahora resulta que la cosa está centrada en que Villarejo controlaba las llamadas entre empleados del banco y periodistas para localizar de dónde se fugaban informaciones, lo cual es bastante ilegal, así por terminar pronto y hablar claro. Y luego, por otro lado, hay otros medios que publican que es que el BBVA burló el control del Banco Central Europeo cuando le dijo que no podía entregar el forensic de la situación, el estudio técnico de las facturas, los pagos, etcétera, porque era secreto judicial. Y ahora están en ese punto las aguas contenidas. ¿Algún comentario? Hombre, fundamentalmente es que seguimos embarrados, ¿no?, con el tema BBVA. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo van saliendo más cosas y sobre todo no se da una solución. Yo creo que el BBVA tenía que haber atajado esto por otra vía. Es decir, tener muy claro la posición, presentar datos, haber hecho un cortafuegos que no afectase a tu actual junta directiva y haber tomado decisiones, ¿no? Yo creo que en el punto en el que estamos probablemente aparezcan más cosas y eso va a implicar que el BBVA va a tener que tomar decisiones mucho más amplias para un poco ocultar todas estas noticias y eso lo paga la cotización y lo paga la compañía, que tiene probablemente más cerca por lo menos, no su desaparición, pero sí la capacidad de abrir negociaciones para ocultar esto. La economía es preciosa porque tiene eufemismos para todo, ¿eh? Esto de las turbulencias, no me digas. Era más apropiado con lo de las aviadoras de IAG y tal, pero en los bancos también nos vale. ¿No, Jorge? Yo un poco en la misma línea. De hecho, por ejemplo, estamos viendo que el Consejo de Administración del BBVA en abril va a haber la salida de 3 consejeros independientes. 3 consejeros que han estado durante años en el BBVA, con lo cual ya es un indicador que posiblemente ya necesariamente están tomando algunas medidas. Cortafuegos, sí. Bueno, hay algunos periódicos que de forma directa hablan de que a Francisco González, expresidente del BBVA, le podía costar la aventura de Villarejo 10 años de cárcel. Bueno, esperar y ver que la justicia es lenta y desordenada, como decía el clásico. La constructora de Florentino Pérez, ACS, no sé si recordarán que hace unas semanas, aquí lo hablamos, tuvo problemas porque una de sus filiales, allá en el mundo, tiene 6 en Australia, otras 6 en Estados Unidos. Bueno, una de las que tiene en Australia, que se llama CIMIC, decidió abandonar sus negocios en Oriente Medio por razones que no fueron publicadas. En cualquier caso, para compensar la merma que la pérdida de ese negocio obligó a hacer al balance general de ACS, porque es una que consolida, etcétera, bueno, pues han decidido hacer algunas ventas y han elevado hasta donde les ha parecido oportuno, que es el 5,1%, sus beneficios y con eso arriba 7. ¿Qué les parece la jugada?
Hombre, la verdad que a mí me parece un ejemplo de buena gestión ante un elemento aparentemente extraordinario. Es decir, ha hecho muy bien en el sentido, por ejemplo, ha vendido los proyectos de fotovoltaicas que le ha generado con Galp, que le ha generado unos 250 millones de euros. Luego, aparte, tiene una deuda neta bajísima, un 0,02% sobre el EBITDA, que es algo fabuloso para una empresa como esta. Y que hace 5 años estaba hasta arriba de deuda. Exactamente, que ha sabido sanear todo esto. Luego, aparte, tenemos unas ventas muy diversificadas en países desarrollados como Estados Unidos, como Francia, como España, como Alemania, con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues simplemente un ejemplo de que ante un vendaval, cómo se ha podido gestionar bien, y eso unido, como bien comentabas, a 962 millones de euros, que es concretamente ese incremento del 5,1%. Bueno, yo creo que además Florentino hoy ya, no ha dicho él, pero que hay rumores que va a ajustar no solamente la dirección, sino el propio Consejo. O sea, yo creo que lo que quiere es prepararse para lo que viene. Estos números los ha ajustado bien y suele ajustarlo también. O sea, que su trabajo está en no solamente hacer valorarse bien la compañía, sino que además se vea, ¿no? Y suele ser muy de presentar las cosas cuando tiene necesidad. Y balance tiene, y desde luego operaciones veremos alguna más en el corto plazo. Bueno, vamos a hablar un poquito de una batalla que ríanse de lo de Lepanto, que fue una broma comparado con esto. Es la batalla por el control de la luz y el gas en nuestro país, las proveedoras de estas commodities, la luz y el gas. Y en ella, en esa guerra, Repsol, que es uno de los grandes campeones de este sector, resulta que ofrece hasta 150 euros de descuento a sus nuevos clientes. Y están todos que trinan. Bueno, yo creo que Repsol, que está un poco fuera de eso, lo que ha conseguido es intentar meter a costa de reducir el margen de su beneficio. Si el resto de sus competidores, sobre todo en la línea de distribución, donde entraron muy fuerte Endesa y Iberdrola, para sacar a los que estaban ahí ya, Naturgy y ahora, Repsol ha visto una oportunidad y dice, bueno, si yo no tengo juego ahí, pues voy a intentar a costa de pagar por ello. Y el resto se tendrán que retratar. Pero es algo que estamos viendo continuamente porque al final es un área que estaba muy hecha commodity, es decir, era muy accesible para todos los que cerraban ese acuerdo y desde luego va a seguirles costando margen al resto de los participantes. Todavía no se ha atrevido nadie a hacer algo tan sensato como lo que pasó en la telefonía, ofertar a la baja. Aquí estamos hablando de descuentos, de ofertas conjuntas, de líos, pero bajar la cuota del kilovatio o bajar el metro cúbico de gas, eso aún no hemos llegado. Y espero que lleguemos por el bien de la competencia, que hace mucho bien a todos los sectores. No, exactamente. Yo creo que, por ejemplo, en este tema de Repsol está claro que hay una reorientación estratégica. Al final tú necesitas un negocio cascado, un negocio que es el que has vivido de toda la vida, que es el petróleo. Ahora mismo están dando todos los tiros en temas de sostenibilidad y medio ambiente al tema del petróleo, y ahora yo creo que es un movimiento estratégico para reorientarlo a energías más limpias. Dentro de eso, yo creo que es un poco también un concepto, una visión más a medio y largo plazo. Bueno, ahora subimos, esta ya es pregunta para nota. ¿Qué pasa con Telefónica Deutschland? Esta compañía, lógicamente, es filial de Telefónica, aunque suene un poco raro, Telefónica Deutschland, sobre todo para los alemanes, que no deben saber qué quiere decir Telefónica ni de lejos, ¿no? Telefunken sí, pero Telefónica ya tengo yo mis dudas. Bueno, resulta que estos tienen 1,5 millones de clientes en Alemania. Deben trabajar con unos costes mínimos, minimorums, porque pues, los ingresos son un 1,1% más en 2019. Bueno, yo creo que Telefónica en ese ajuste que está haciendo a través de Latinoamérica y de todas sus posiciones, tiene una posición importante también en Polonia, en otros países del este. Histórica. Eso es, o sea, que son producto de las adquisiciones que hicieron la O2 en Inglaterra. O sea, son posiciones que ganó cuando era una verdadera fuerza de ocupación. Ahora se está yendo hacia atrás. Entonces, de invierno y eso es, o sea, que le han dicho que se reestructure, que el 5G está aquí, que hay que ver. Entonces, probablemente sea un buen objeto de venta para ellos. A lo tonto modorro, 1,5 millones de clientes en Alemania no es fácil hacerlo, donde hay una compañía telefónica, T-Com, que es un imperio.
No, y una cosa que comentabas, Xavier, muy bien, que es el hecho de que se ha reducido deuda. Hubo una época de muchas adquisiciones, ya sabemos en la época, ¿no?, del boom de las Tecnocom, y ahora fija, el último dato es 1,7 veces tiene EBITDA, lo cual es fabuloso, una reducción de deuda, un aumento de EBITDA de un 23%, y el consenso incluso ha llegado a batir incluso los conceptos de la visión del consenso en cuanto a las ventas, con lo cual en un entorno regulado, vamos, yo creo que es fabuloso lo que está haciendo O2. Bueno, voy a poner en prueba su memoria y cómo no la han perdido. ¿Se acuerdan ustedes de Milton Milken, el rey de los bonos basura? Jukebox. Bueno, pues ahí está, indultado. El presidente Donald Trump ha decidido indultar al que fuera portada en los medios económicos de toda Europa y de Estados Unidos, donde más, desde 1989 hasta el 93 o el 94, porque en América seguían qué hacía en la cárcel. Estuvo en la cárcel muchísimo tiempo, luego salió de aquella manera y ahora ha sido indultado de aquel escándalo que fue tremendo, en plena crisis. Bueno, fue el catalizador de la crisis del 89. Sí, los 90 era el héroe de aquellos felices 90 donde efectivamente no había final para ver dónde iban los bonos y la bolsa también, o sea que estaba todo en máximos históricos. Este era un pillo que se aprovechaba de la necesidad de que las pequeñas empresas estadounidenses consiguieran bonos para financiarse. Y al calor de esa idea, que parecía genial, pues esquilmaba un poco y al final acabó montándola una de miedo. ¿Tú te acordarás? Tú lo has estudiado. Yo la verdad, la época, sí, la verdad estaba un poquito lejana. Bueno, ¿no? pues oye, hablando de bonos basura, los que dicen que han descubierto bonos basura en Renault, gran constructora de coches europea, son los de Moody's. Y además, la acción de Renault en la bolsa francesa está en mínimos desde hace 8 años. O sea, no ha estado nunca peor. Nadie tiene memoria para recordar lo mal que está ahora la Régie Renault, que, en fin, que tuvo un peso en la industrialización española, pero sobre todo francesa, muy relevante, y ahora está pues boqueando y en el suelo. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Gracias a ustedes y a ustedes más por su interés y su atención, y les espero mañana a las 8 en punto para otro Pulso Económico. Gracias.